Vamos a empezar con nuestra sesión. Hoy es la segunda sesión que quisimos enfocar en las perspectivas, sobre el turismo rural comunitario. La primera sesión fue sobre los aprendizajes y esta es un poco sobre las perspectivas. Y la titulamos ¿Qué perspectivas se dibujan en América Latina para el turismo rural comunitario en los tiempos que vienen? Hoy nos acompañan cuatro ponentes. La primera es Cristina Huemichen Bazán, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM de México. Bienvenida, Cristina. Gracias. Está Ernest Cañada, investigador postdoctoral en la Universidad de las Islas Baleares y miembro de Albasud, de España. Está también Samuel Jolt, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, también de México. Bienvenido, Samuel. Y a Teresa Mendoza, que es profesora titular de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, de Brasil. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a hacer rondas de preguntas. Es la misma dinámica que el lunes. 3 preguntas. Cada ponente va a responder en 5 minutos. Les voy a pedir que, por favor, respeten los 5 minutos. Y después de estas 3 preguntas, tendremos unas intervenciones, preguntas del público y de los participantes. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar con la primera pregunta, que es la siguiente. A partir de la experiencia de lo que ha supuesto la crisis por la pandemia de COVID-19, ¿consideran que el turismo rural comunitario debería replantarse en alguna medida? ¿O más bien de lo que se trataría es de apostar por fortalecerlo sin introducir cambios significativos? Vamos a empezar con Cristina, después Ernest, Samuel y Teresa, por favor. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenos días en México, buenas tardes en Europa. Pues quiero agradecer a los organizadores, a la UADY, UNAM, Albasud, por haberme invitado. Bueno, cuando me llega esta pregunta, justo cuando decía cómo hay que enfrentar la situación pospandémica en el caso del turismo rural. Bueno, quisiera empezar señalando que Jafet Quintero, un colega de la universidad, hoy publicó precisamente nota en Animal Político, en donde habla del impacto que puede tener esta etapa pospandémica en el turismo. Y él señala que, como se espera, el turismo, la pandemia del COVID-19 rápidamente será reemplazada por un nuevo virus, la pasión por viajar. Los millennials, según una encuesta, prefieren viajar a tener relaciones sexuales, dice él. Advierte además que las emisiones de carbono presentan algunos escenarios posapocalípticos y que lugares interesantes para ir a visitar, como Grand Isle en Luisiana o Groenlandia, pues ya se empiezan a ofertar como ven a conocer este lugar antes que desaparezca. O sea, a mí me parece que es un escenario difícil y que en ese sentido tenemos que pensar al turismo como un fenómeno multicausal y como un fenómeno que hay que analizar en diferentes dimensiones. Parto de considerar que el turismo rural comunitario debe de analizarse dentro del contexto histórico y social más amplio. Más que referirse únicamente a la situación del turismo rural, tendríamos que hablar de cuáles han sido las políticas públicas, por ejemplo, que se han llevado a cabo en el medio rural en general, y que dentro de esas políticas públicas generales, pues entraría el tema del turismo comunitario. Y esto lo señalo, bueno, porque actualmente en los estados latinoamericanos se están generando procesos muy importantes de transformación en donde las políticas neoliberales que trajeron a su cargo megaproyectos, tanto energéticos como mineros, pues que han afectado a las comunidades rurales, pues están siendo fuertemente cuestionadas. En América Latina, los cambios radicales de las últimas décadas
han sido parte de una transición global en donde la sociedad ha pasado de una sociedad agraria organizada en torno a las actividades primarias a una sociedad rural más diversificada, que ha llevado a la sustitución de la agricultura campesina por el agronegocio y la producción masiva de alimentos controlada por empresas transnacionales. En este contexto, vemos el surgimiento de lo que han llamado nuevas ruralidades, que están conformadas por un conjunto heterogéneo de actores sociales, actividades, contextos y situaciones sumamente diversas. En esta situación general se enmarca el desarrollo del turismo rural comunitario. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, bueno, pues el turismo rural pues se definiría como un tipo de actividad turística en la que la experiencia del visitante estaría relacionada con una amplia gama de productos generalmente vinculados a actividades basadas en la naturaleza, la agricultura, el estilo de vida y la cultura rural, la pesca con caña y el turismo. O sea, así de romántico se llega a plantear el turismo rural por parte de organismos internacionales. Y se señala pues que el turismo rural comunitario se desarrollaría en áreas no urbanas con las siguientes características: baja densidad de población, paisaje y uso de suelo dominado por la agricultura y la silvicultura, y una estructura social y estilo de vida tradicionales. Bueno, entonces se ha planteado en este contexto que el turismo rural promueve el contacto cultural y la participación a través de encuentros espontáneos entre pequeños grupos de viajeros y la población local. También se ha discutido los alcances y limitaciones del turismo rural comunitario como una estrategia para aliviar la pobreza, reducir la desigualdad y promover el desarrollo. Y se discute, entre otras cosas, si el turismo rural empodera a las comunidades locales indígenas frente a otros actores y si es un medio para empoderar a las mujeres, quienes de otra manera no tendrían acceso a los recursos. Bueno, un poco los estudios de caso nos han mostrado resultados que impiden hacer generalizaciones, ya que hay diversas experiencias donde el turismo rural comunitario ha sido favorable para el desarrollo social en las propias comunidades locales, mientras que en otros casos, pues han sido experiencias negativas. Sin embargo, bueno, mi intención es, en esta primera fase, es no perder de vista el contexto más amplio, porque, por ejemplo, en el caso de México, que es una potencia turística, durante estos 35 años, más bien la política gubernamental se enfocó a atraer a los grandes capitales, en tanto que los proyectos de turismo rural fueron dejados a pequeñas agencias como gubernamentales también, como es el caso del Instituto Nacional Indigenista o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es la que lo sustituyó, de tal suerte que los proyectos que se han venido gestionando, que se han venido apoyando, pues obedecen a estas políticas públicas más de combate a la pobreza que verdaderas políticas de apoyo a este sector tan importante como podría ser el turismo rural comunitario. Yo por el momento aquí lo dejaría porque en la siguiente intervención pues voy a hablar más de ese contexto. Entonces, ¿cómo va a ser ese turismo pospandémico en las comunidades rurales? Pues va a depender precisamente de que se definan políticas públicas orientadas al apoyo a las comunidades rurales, no nada más en el aspecto que tiene que ver con el turismo, sino en general a otros aspectos productivos. Muchas gracias, Cristina. Pasamos a Ernest. Muchas gracias, Maxim, por tu presentación y por la pregunta. Si volvemos a la pregunta que nos lanzaba Maxim sobre en qué medida la pandemia de la COVID-19 pone en cuestión las formas en las que se ha organizado el turismo rural comunitario y qué perspectivas se abren para adelante, yo creo que el principal cuestionamiento tiene que ver con cuáles son sus mercados prioritarios. Es decir, qué modelo de desarrollo turístico
a partir de cuál es el mercado prioritario para esta forma de organización de la actividad turística, que recordemos fundamentalmente tiene que ver con las formas de gestión colectiva de la actividad. ¿Y por qué digo que el principal cuestionamiento tiene que ver con los mercados y el mercado prioritario? Esto depende de la forma en que leamos la crisis. Una forma de leer esta crisis, que es la que están haciendo los principales lobbies turísticos, el sector empresarial, las grandes instituciones públicas vinculadas con turismo, es que básicamente esta crisis es un accidente muy grave y ante el cual lo que toca es recuperarse, reactivarse e impulsar la maquinaria de nuevo de crecimiento turístico, sea como sea. Y esto implica también el turismo comunitario, sin entrar en cuestión en las formas en las que se organiza. Hay otra posibilidad de leer la crisis, que es entenderla no como un mero accidente, sino fundamentalmente como la coincidencia de una crisis sistémica que tiene múltiples factores que ponen en riesgo la propia actividad turística. Y creo que es importante prestarle atención a esto, porque el negacionismo no nos va a salvar de las situaciones que se pueden encontrar y que no habíamos imaginado antes que pudieran ocurrir, y hemos visto como durante 2 años la actividad turística prácticamente ha colapsado. ¿Cuáles son los factores de riesgo que habría que tomar en cuenta? Algunos tienen que ver con la dinámica sanitaria, es decir, la lógica de expansión humana bajo el mandato y las formas de organización capitalista están poniendo en cuestión cada vez más espacios naturales y por zoonosis tenemos más riesgos de contagio. Hay crisis que tienen que ver con la crisis climática, que fundamentalmente lo que nos está marcando es una intensificación de los fenómenos naturales que ponen en riesgo cómo organizamos la actividad turística y la misma actividad y los territorios que se han especializado en turismo. Tenemos un problema en torno al encarecimiento de los precios de los combustibles fósiles, que marca el precio del transporte internacional. Tenemos también un problema de escasez de minerales extraños, que es la base con la cual estamos digitalizando el sector, es la base con la que hacemos los microchips, y eso es lo que permite este proceso de digitalización. Y finalmente tenemos enormes problemas en torno o de carácter geopolítico que están marcando conflictos cada vez más graves. Entonces, esta suma de factores hace que no podamos ver la crisis de la COVID y la interrupción que hemos vivido en estos 2 años como un simple accidente, y que veamos que una actividad turística, sobre todo de carácter internacional, se ve cada vez más en entredicho. Podemos vivir, como estamos viviendo desde la reciente Semana Santa para adelante, un momento de reactivación muy fuerte, pero al mismo tiempo estos elementos de riesgo y de incertidumbre están presentes. En ese sentido, creo que si el turismo internacional es lo que se está viendo en entredicho o en riesgo, esto marca un antes y un después para el turismo comunitario. El turismo comunitario se ha orientado o se ha querido orientar demasiado, y aquí hay responsables, hay agencias de cooperación internacional que han orientado a las comunidades fundamentalmente a atraer y especializarse en un turista extranjero y de alto poder adquisitivo. Se ha orientado, por tanto, decía, hacia una mayor dependencia hacia el turismo internacional. En este contexto, creo que esto está en entredicho y hay que ponerlo en tela de juicio. Y hay que prepararse para no ser tan vulnerable ante esta dinámica de hiperespecialización. Y en cambio, se tuvo mucho menos en cuenta el turismo doméstico y el turismo de proximidad. Y creo que el turismo comunitario necesita reconstruir alianzas a partir fundamentalmente de los circuitos locales, de los circuitos de proximidad. Y esta creo que es la gran lección que nos dejan estos 2 años de pandemia, la cual hemos visto claramente cómo se interrumpía el circuito, pero desgraciadamente o no, es muy probable que nos vayamos a encontrar con situaciones parecidas en los próximos años. Por lo tanto, fortalecer las lógicas de los circuitos de corta distancia, circuitos orientados hacia el turismo doméstico y hacia el turismo de proximidad como principal prioridad en los próximos años para el turismo comunitario, con todas las dificultades que lo supone, que no son pocas, y que si queréis podemos discutirlas después. Gracias, Ernesto.
Pasaríamos con Samuel. Gracias, Max, por la moderación y pues muy contento de haber podido pues justamente organizar este curso con Albasud y con la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Yo para responder a esta pregunta quería empezar justamente por unas palabras de unos compañeros que trabajan en una cooperativa en Tequit, al sur de Mérida, Yucatán, ¿no? Y dicen lo siguiente: nuestro sueño es que por lo menos la mitad de nuestros visitantes sean locales. En nuestra experiencia, es más difícil servir a los locales que a los extranjeros. Como cooperativa, queremos contribuir a generar un nuevo modelo de turismo, un turismo cotidiano, en donde no solo el anfitrión es quien se ajusta, sino también el visitante, donde lo más importante sea el diálogo intercultural, ¿no? Y en base a eso, en base también a estas nuevas recomendaciones nacionales, internacionales, que conocemos, ¿no? Y que están enfocados ahorita a desarrollar viajes y actividades turísticas con grupos más reducidos, en lugares a veces relativamente aislados, pues el turismo comunitario podría ser una de las vertientes turísticas con mayor realce y consolidación en los próximos años, ¿no? Sin embargo, ante la necesidad de reinventar ofertas turísticas hacia los escenarios post-pandemia, también queremos advertir que tendrán lugar de manera exacerbada tanto las simulaciones de turismo comunitario por parte de empresas turísticas corporativas que nada tienen que ver con los principios y la ética de dicha modalidad, como propiamente intentos explícitos y deliberados de cooptación y privatización, ¿no? En mi segunda intervención, o sea, hablaré un poquito más de la intervención, ¿no? Pero justamente en esta doble lectura, ¿de acuerdo? Que es una lectura coyuntural y también una amenaza oportunista, consideramos de vital importancia hacer un esfuerzo teórico para diferenciar, lo que podríamos denominar, primero, el turismo comunitario convencional. Es decir, y es un poco en el sentido de lo que decían Cristina y Ernest, ¿no? Un turismo convencional, comunitario convencional, que pueden desarrollarlo tanto las propias empresas sociales como diferentes ecuaciones de simulación o intervención por parte de empresas privadas, que abanderan ofertas comunitarias sin una verdadera congruencia social, ¿no? Y por otra parte, lo que llamaré pues un turismo comunitario profundo, ¿no? Donde los rasgos éticos y operativos estarían fundados en las motivaciones profundas de la oferta, en busca atraer mediante relaciones horizontales un tipo de turista verdaderamente comprometido con el conocimiento de los contextos locales, así como con ritmos y lógicas acopladas a las realidades de las empresas sociales, ¿no? Más que a expectativas, estereotipos y visiones normativas proyectadas e impuestas desde fuera, ¿no? Y ahí, pues, tal vez algunos ejemplos, ¿no? O sea, por ejemplo, las motivaciones de viajes, ¿no? Por el turismo comunitario convencional, pues, generalmente estas motivaciones están asociadas a tener una experiencia dentro de un viaje de turismo convencional o una de élite altamente especializada, ¿no? Y por el turismo comunitario profundo, pues, serían intereses y motivaciones profundas sobre los espacios culturales, geográficos y ecológicos a visitar, ¿no? Así como podría ser los compromisos hacia nuevas formas de vida que incluye nuevas formas de hacer turismo, ¿no? Otro ejemplo sobre los tipos de turistas, ¿no? Pues el turismo comunitario convencional claramente se prioriza el turismo internacional con alto poder adquisitivo y no necesariamente con un profundo conocimiento de los entornos locales a visitar. Y el turismo comunitario profundo, pues se busca atender las necesidades de recreación, aprendizaje de la población local, regional, nacional e internacional, como aperturar también nuevos nichos especializados, ¿no? Y ahí lo voy a dejar, pero sería justamente para mí esta oposición que están haciendo, que estamos analizando, que estamos observando, por ejemplo, en la península de Yucatán, entre un turismo comunitario convencional y un turismo comunitario profundo. Muy bien, muchas gracias. Teresa, por favor. Sí. Olá a todos, buenas tardes desde Brasil.
Gracias por la invitación, por la oportunidad de cambiar mis investigaciones. Primero, a mí me gustaría de destacar que mis investigaciones están en el campo de la psicosociología y de la antropología. Y segundo, que yo utilizaré la palabra turismo comunitário ou de base comunitária, não é o turismo rural comunitário, porque no Brasil temos experiências tanto em regiões rurais quanto em las zonas urbanas. E acá utiliza muito a palavra turismo comunitário. E sobre a questão, se eu considero que o turismo comunitário deveria replantar-se, eu estou permanentemente pensando se atualmente é possível viver, ter práticas sociais e econômicas sem replantear-nos. Nos casos de experiência de turismo comunitário, eu creio que também não é possível. Eu e a professora Edilane Moraes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, começamos uma investigação durante o período mais crítico da pandemia, em um projeto intitulado Turismo Comunitário em Brasil, pós-Covid, repensar existências, ações e conexões para imaginar novas práticas sustentáveis. Mapeamos 57 lives e eventos virtuais que ocorreram entre abril e dezembro de 2020 e entrevistamos também alguns líderes, né, de iniciativas de turismo comunitário de todas as regiões do Brasil. Como resultado de nossas investigações, identificamos novos atores econômicos e políticos que surgiram e se apropriaram do discurso do turismo comunitário, apresentando uma variedade de novos significados para esta prática. De um lado, representantes das comunidades, investigadores e outros atores intentando trazer perspectivas diversas sobre o turismo comunitário e os problemas ocasionados pela pandemia, sobre as experiências e sobre os territórios, e também aprendizagens com o processo, para pensar cenários futuros e possíveis soluções. Por outro lado, em los eventos organizados pelos tours operadores, um grupo se apropria do turismo comunitário como um segmento de mercado que se incluiria em sua oferta de produtos turísticos, para a captação de novos clientes. Entre os grupos estavam alguns agentes do Estado, agentes públicos que nunca haviam falado de turismo comunitário e que nunca se puseram à disposição para pensar em políticas de apoio ao turismo comunitário em Brasil. Em Brasil, os resultados de cerca de 20 anos de investigação indicam que o turismo comunitário se apresenta em grande parte como um movimento político-social de lutas territoriais, com projetos basados pelos princípios da inclusão e responsabilidade socioambiental. Não era uma missão tão fácil antes da pandemia, e agora os retos são muito mais difíceis e complexos, porque os problemas territoriais de todos os tipos se agravaram, por exemplo, a especulação do território terrestre e marinho, pelos grandes agentes econômicos e políticos, assim como o desmantelamento das políticas ambientais e das garantias dos direitos dos povos originários indígenas e povos tradicionais do Brasil. Em Brasil, grande parte das experiências de turismo comunitário estão ubicadas em estes territórios ameaçados. Por essa razão, o desafio é muito grande. E tendo como argumento o turismo comunitário em um mundo pós-Covid-19, creemos que é necessário, portanto, continuar fortalecendo as reflexões e discussões críticas que han fundamentado as propostas de turismo comunitário em Brasil e em todos os demais países da América Latina, que se diferenciam substancialmente das outras práticas de turismo, conforme as questões éticas, a búsqueda por la construção de outro turismo possível, por consequência de uma outra sociedade possível. Ou seja, resumindo a resposta,
tanto é necessário replantear-se por causa dos novos retos impostos, como é necessário o fortalecimento de elementos básicos que foram importantes para o mantenimento das iniciativas de turismo comunitário, como é o protagonismo dos atores locais, é o trabalho em relação em rede de solidariedade, rede de intercâmbios de conhecimento e redes de cooperação, e a proteção do território heredado e proteção da comunidade das atividades tradicionais. Muchas gracias. Gracias, Maxim. Gracias. Bueno, muy bien. Antes de pasar a la segunda pregunta, se me pasó avisarles o comentarles que vamos a recibir sus preguntas a través del chat. Somos muchos, entonces no podemos formularlas de manera oral, pero las vamos a recoger aquí en el chat. Y la idea es que hagamos una selección de estas preguntas para pues compartirlas con los y las ponentes, ¿no? Al terminar las rondas de preguntas. Bueno, pasando a la segunda pregunta, en los últimos años, digamos que el turismo rural comunitario se ha visto como un sector muy atractivo para operaciones de social washing o de greenwashing, ¿no? Y también, por supuesto, procesos de apropiación múltiples, ¿no? Tanto por gobiernos como por empresas o incluso grandes ONGs. En base a esta situación, ¿en qué medida esto supone una amenaza para el sector? Esa es la siguiente pregunta. Y bueno, empezaría Ernest, después Samuel, Teresa y Cristina. Adelante. Muchas gracias, Maxim. Yo creo que como soy el primero, me permito marcar un poco de contexto para entender esta pregunta. Creo que no podemos separar esta discusión y solamente verle como el aspecto final que se expresa en social, green o pink washing, todas estas operaciones que hacen las empresas. Y plantearlo, es decir, ¿por qué hacen esto y a qué responde esta dinámica? Entonces, yo creo que no la podemos separar de las lógicas de cambio que se producen desde los años 90 en la forma de organización de la producción y el consumo bajo el capitalismo, lo que llamamos esta evolución entre el fordismo y el postfordismo. Me explico rápido para quien no esté familiarizado con estos conceptos. Antes, lo que tenía tiempos atrás, antes de los años 90, cuando hablamos de fordismo, de una producción fordista, tenía que ver con una producción que asociábamos a un trabajo en cadena, con la producción masiva de bienes de consumo, que producía una gran cantidad de gente y que el elemento de prestigio era que yo también tengo el frigorífico, yo también tengo el automóvil, yo también tengo esta televisión, yo también he viajado a Cancún, yo también he viajado al Caribe, yo también. Es decir, el elemento era poder hacer todos lo mismo. Y bajo esta lógica había toda una dinámica muy fuerte de producción y de consumo. A partir de los años 90, aunque esto no cambia, lo que se produce es una transición. Se produce una transición de la que hablamos de postfordismo, en la cual cada vez los mercados están más segmentados y más diferenciados. Y la ganancia no se produce en masa. Es decir, si tú tienes en un hotel a 2.000 o 3.000 huéspedes, pues tienes una capacidad de negociar vuelos charters, negociar actividades, negociar hasta los suministros, el queso azul que se van a comer en el restaurante, y ganas por volumen. Pero se produce un proceso de segmentación y de ir organizando la actividad cada vez de forma más segmentada y más diferenciada. Y el elemento de diferenciación social se produce ya no en la lógica de yo también, sino mira lo que tengo. Y lo que tengo es distinto de lo que tú tienes. Lo que me distingue es que hago algo distinto que los demás. Y ya no es yo también he estado en tal lugar, sino fíjate dónde he estado. Y he estado donde nadie más accede. Y eso significa que el turismo sale de los marcos cerrados de los resorts, de los espacios hoteleros tradicionales y
se convierte, por un lado, en algo extraordinario y al mismo tiempo en algo cotidiano. Se convierte en algo atractivo estar haciendo vida como el local. El catálogo de Airbnb de hace unos años, justo antes de la pandemia, decía barrios del mundo que no te puedes perder. Y el barrio en España que más anunciaba era un barrio de Madrid que era donde vivía la población más pobre. Es decir, ya no le decían tienes que ir a tal lugar de Madrid o a tal lugar de Barcelona en las Ramblas. Lo que decía es tienes que ir a ese lugar donde hay los mayores niveles de pobreza y marginación. Entonces, todo se convierte en atractivo turístico. Y en esta lógica, desde los espacios de muerte hasta los espacios que desaparecerán por el cambio climático, esta lógica de segmentación del mercado nos lleva a esto. Y en este contexto, las comunidades rurales y la organización comunitaria de la actividad turística se convierte también en un atractivo. Y es más, no solamente el turismo comunitario se convierte en un atractivo, sino que lo comunitario, la comunidad, lo indígena, la mujer emprendedora, todo eso acaba siendo parte de adquiriendo un capital simbólico que puede ser explotado por la industria turística convencional. Todo eso pasa a ser integrado dentro de las estructuras tradicionales e incorporadas como elementos de diferenciación en estas estructuras más convencionales. Y bajo este correlato también aparece cada vez más esta idea del social, green, pink, etcétera, washing. Todas estas lógicas de asociarle ciertos valores que no son más que barnices a la producción convencional capitalista. ¿Qué implica esto? Implica una amenaza clara para las formas de organización colectiva de la actividad turística, porque la están situando, por un lado, como objeto de apropiación, por un lado. Por otro lado, las desvía de la principal atención, es decir, les orienta que se dirijan hacia aquel segmento del mercado que está gustoso, deseoso de comprar de forma exclusiva y diferenciar lo que ellos le pueden ofrecer. Y esto implica orientar políticas de acompañamiento al turismo comunitario centradas en la lógica de buscar aquel turista de mayor poder adquisitivo extranjero que puede consumir este tipo de productos. Bueno, esta es un poco la lógica. ¿Y cuál es el peligro que tiene esto? Una que repito mucho últimamente, que es primero que no hay ricos para todos. Es decir, es mentira que esto puede funcionar para todo el mundo, pero es que además el problema es que estamos deconstruyendo, estamos rompiendo, no estamos articulando vínculos comerciales y alianzas con la clase media y las clases trabajadoras de los respectivos países de donde es el turismo comunitario. La ruptura de estas posibles alianzas tiene también otros riesgos, que es que la mayoría de la gente empieza a ver el turismo comunitario no como algo propio, no como algo que hay que apoyar, sino como que es algo de los ricos que vienen de fuera y que lo pueden pagar. Esto es algo que no deberíamos permitirnos. Esta lógica, y hay que impugnar este modelo, que no es simplemente que quieran hacerse un barniz bajo este sello de social washing, sino que entraña toda una lógica de producción y de consumo en torno a lo turístico y de convertir en objeto a las propias comunidades. Muchas gracias. Gracias, Ernest. Samuel. Gracias, Max. Pues para complementar lo que acabo de aportar, Ernest, y tal vez centrarme sobre algunos aspectos territoriales, creo que la penetración de los territorios rurales por parte del capital turístico, pues es una tendencia cada vez más evidente, ¿no? En la última década, ¿no? Hablaré tal vez desde pues el territorio que me inspira y donde pues vivo, que es la península de Yucatán, ¿no? Hemos visto pues cómo las haciendas del mundo maya, los pueblos mágicos, cómo los cenotes cercanos a zonas arqueológicas, las mismas zonas arqueológicas y los lugares turísticos de manera como pues amplia, pues han sido pues de alguna forma han aumentado en números y en volumen, ¿no? Pero de ahí, o sea, yo creo que sería interesante centrarse sobre lo que podríamos llamar una privatización, ¿no? Y intentar justamente, pues, hacer como una forma de tipología de la privatización que para mí
pues es una amenaza justamente al sector del turismo comunitario, ¿no? Y ahí, pues, disociar dos tipos de privatización. La primera, que sería una privatización formal, puede ser la privatización por compra directa de la tierra para el desarrollo turístico, ¿no? Eso en una región que llamó Traspaís de Cancún Riviera Maya, pues en 2016 observábamos más de 90 empresas turísticas que estaban en operación o en construcción, y de los cuales 20 eran privadas, ¿no? Y la tendencia durante la pandemia justamente ha sido un aumento del número de empresas privadas a la diferencia de las empresas sociales, ¿no? Eso podría ser vinculado, como lo planteaba Cristina, justamente pues a un bajón de alguna forma en el involucramiento del Estado mexicano en impulsar pues empresas sociales, ¿no? Pero entonces observamos más empresas, ¿no? O sea, que compren directamente la tierra, ¿no? La segunda privatización formal tiene que ver con una expropiación por parte del Estado y su posterior concesión a una empresa privada, ¿no? Y para mí, pues, hay unos casos ya que son casos de escuela, que es el papel de un patronato en Yucatán que se llama Cultur, donde, pues, lo observamos cerquita de Valladolid, por ejemplo, con los cenotes de Ixquequén y Zamula, que estaban cenotes que estaban operados primero por la comunidad, luego justamente a través de un decreto en 2017, pues son expropiados y luego son alquilados a empresas privadas, ¿no? Y lo observamos también, pues justamente en otro lugar como pues muy conocido en la región, que es el Corchito en Progreso, ¿no? En los dos casos, los trabajadores se vuelven empleados del parador, y en el primero ya está concesionado a una empresa privada, ¿no? Entonces, el papel del Estado también en esta privatización, ¿no? Y como última forma de privatización formal, sería una privatización que se extiende sobre el contexto de tierras beneficiadas por la valoración turística, ¿no? Y ahí pienso en lugares como Ecbalam, ubicado cerquita de Valladolid, Felipe Carrillo Puerto, Punta Allen, Muyil, Coba, donde pues al final estamos empezando a observar unos procesos que son similares de alguna forma a la gentrificación rural, es decir, que el lugar turístico pues está atrayendo, ¿de acuerdo?, población que invierte en este lugar y que pues como una de las modalidades, pues esta dicha segunda residencia que en sí no es forzosamente una modalidad de turismo, ¿no? Entonces, eso sería por las formas de privatización formal, ¿no? Pero también observamos privatización encubierta, ¿no? Y esto se puede dar a través, pues primero, de un proceso oculto de transferencia, ¿no? Estoy pensando en una cooperativa que estaba ubicado en la costa norte de Yucatán, donde hubo pues varios apoyos durante varios subsidios del Estado mexicano durante pues 5 o 6 años, y pues los cooperativistas o los dichos cooperativistas pues cedieron sus derechos a terceros que estaban empresarios justamente oriundos de Nueva León, ¿no? Y pues ahí, o sea, observamos realmente pues una cierta privatización encubierta, ¿no? Segundo tipo de privatización encubierta sería justamente el surgimiento o la evolución de la propia cooperativa hacia criterios de funcionamiento más corporativos, ¿no? Y ahí pues me voy a referir a un estudio que habíamos realizado con la doctora Ana García de Fuentes, que se llamó el Atlas de Turismo Alternativo, ¿no? Donde ahí detectábamos claramente empresas claramente privadas, pero que operaban bajo la figura legal de cooperativas, ¿no? Y pues donde también habría que cuestionarnos sobre el papel de las familias nucleares, ¿no? Que a veces pues justamente se conforman como cooperativas, pero que justamente pues actúan como formas mucho más corporativas, ¿no? Y por fin, que tal vez es uno de los más interesantes, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Es cómo existen privatizaciones encubiertas a través de mecanismos de subordinación de la cooperativa a empresas privadas que utilizan sus servicios, ¿no? Y podríamos hablar de outsourcing, ¿no? Y ahí pienso una empresa que se llama Alternative, que justamente tenía un modelo de negocio
hace algunos años, que ha evolucionado forzosamente, pero a principios de los años 2000, pues esta empresa justamente estaba alquilando y comprando terrenos en el seno de comunidades, ¿no? Pero también, o sea, tenían una figura legal como espejo de alguna forma, que estaba una sociedad de producción rural compuesto por campesinos, ejidatarios en esta localidad, y que al final pues facturaba a la empresa, ¿no? Pero entonces estábamos lejos de un funcionamiento realmente pues cooperativo, ¿no? Entonces, pues estas amenazas, me parece, o sea, estas formas de amenazas, uno que me parece, o sea, evidente a partir del ejemplo de la península de Yucatán es justamente pues esta privatización no solamente de la tenencia de la tierra, pero también privatización de las maneras de funcionar, ¿de acuerdo?, de las dichas sociedades locales. Muchas gracias. Seguimos con Teresa. Complementando as obras de Samuel Ernest, primeiro eu vou apresentar uma experiência de uma ação de política pública em Brasília, que em 2008 o Ministério de Turismo lançou uma convocatória de propostas que financiou 50 projetos turísticos por toda a região de Brasil, que se diziam como de turismo comunitário. Naquele momento, nem sequer o Ministério de Turismo tinha um conceito claro do que seria o turismo comunitário, aunque já tinha um grupo de investigadores e um grupo e experiências já consolidadas no território nacional, e por essa razão, certamente, recebeu uma variedade de propostas para serem financiadas. Em este contexto, várias instituições, fundações, ONGs se apropriaram de uma política pública de turismo comunitário, que era chamado, e obtiveram recursos do Estado, né, do governo. Muitas destas instituições nem sequer concluíram o projeto. E muitas delas nem sequer traduziram os benefícios concretos para as comunidades impactadas, ou seja, se utilizaram, né, de um contexto, de um tipo de turismo que naquele momento estava sendo apoiado pelo governo e deu recurso do Estado para não concluir e não atender o objetivo final, que é, né, o desenvolvimento local, na proteção das culturas dos povos, pero se apropriaram do discurso e do recurso do Estado. E em o período pandêmico, o interessante é que surgiram um discurso massivo do turismo comunitário como tendência para o viagem pós-período de pandemia em Brasil. Uma das primeiras lives, né, um dos primeiros eventos virtuais que se levou a cabo em Brasília em abril de 2020, se titulou "Por que o turismo comunitário é mais fácil de recuperar em tempos de pós-crises?". Este é um tema que acaba guiando vários outros debates virtuais. O discurso era, e sigue sendo, a perspectiva da tendência ao aumento da demanda de viagens, a experiência de turismo comunitário em um período pós-Covid-19. Como justificação, ademais do turismo de proximidade, estão as novas relações e o câmbio em modo de vida, a visão e a búsqueda de los visitantes que desejam maior contato com a natureza, com os modos de vida culturais, o câmbio em los hábitos cotidianos que levariam a viagem mais sustentável. Porque, como disseram alguns operadores turísticos, estes operadores turísticos em estes eventos virtuais eram operadores turísticos vinculados ao mercado de turismo de luxo, ecoturismo, turismo de aventura. Este era o grupo que estava debatendo sobre o turismo comunitário e a oportunidade do mercado. Operador de turismo de luxo, ecoturismo, turismo de aventura e alguns que se diziam que já estava trabalhando com o turismo comunitário. Algumas
alguns operadores. Que eles destacaram? Que haverá mais búsqueda de experiências verdadeiras e autênticas e que o simples é o novo lujo. Ou seja, que o viaje para a experiência, né, proximidade culturais com comunidades tradicionais, será uma experiência que seria o simples, o contato com esses grupos, seria o novo lujo em los tempos de viagem. Esta é a declaração de um dos operadores turísticos. É decir, se há previsto ou se prevê um câmbio em perfil do consumidor de viagens. Esta tese ha sido questionada principalmente pelos investigadores do campo das ciências humanas e sociais. A pergunta é: a experiência no período de Covid-19 seria ou é capaz de convencer, transformar a gente, em consequência, transformar a forma de consumo de viagens? Será possível? Do mesmo modo que muitos se han apropriado da terminologia do turismo comunitário e la han utilizado como estratégia de marketing, muitas empresas no Brasil estão vendo a oportunidade de apropriar-se do turismo comunitário, compreendendo a comunidade apenas como um produto ou atrativo, o que significa um equívoco para o turismo comunitário. Por lo tanto, existe a possibilidade de que o turismo comunitário, entre comillas, que tipo de turismo comunitário que estes operadores estão falando sobre, existe a possibilidade de que o turismo comunitário se convierta em um setor atrativo para os operadores de operações de greenwashing e de apropriação múltipla. Apropriações múltiplas do ponto de vista do significado do turismo comunitário, assim como os significados econômicos, políticos e operativos sobre este tipo de turismo. Teresa, muchas gracias. Vamos a pasar con Cristina para dejar ahí lugar después para las preguntas y a lo mejor puedes retomar esto en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera señalar que efectivamente no nada más las empresas privadas, grandes empresas se apropian de las etiquetas, que en este caso, como mencionaba nuestra colega, de la etiqueta de turismo comunitario, sino también de las pautas culturales, en el caso de México, incluso de las identidades indígenas, que es una forma también simbólica de apropiarse de un bien colectivo con fines de atracción turística. Bueno, quisiera enfatizar en la importancia que tiene el Estado para apoyar el desarrollo del turismo rural comunitario, si es que las comunidades así lo deciden, es decir, que lo decidan de una manera consensuada, o de una manera en que realmente se tome en cuenta la participación de la comunidad. Hay que señalar que las políticas neoliberales han terminado muchas veces desmantelando a las comunidades y empobreciéndolas aún más. Y en ese sentido es que las acciones que podemos analizar de turismo rural comunitario no pueden prescindir del contexto social más amplio, nacional y global en que se presentan. Miren, en el año de 1992 se modificó la Constitución de México, misma que otorgaba el derecho a los campesinos y a los indígenas, el derecho a la tierra, y protegía a los ejidos y a las comunidades. Pues las tierras antes no se podían comprar ni vender, eran jurídicamente intransferibles e inembargables, y el sujeto social beneficiario de esas tierras eran las familias rurales, era la familia, no los ejidatarios en lo individual, sino que era el beneficiario, o sea, que recibía el usufructo era la familia. La reforma constitucional de esa época hizo propietarios
de sus tierras a los ejidatarios en tanto individuos y tuvo el propósito de liberalizar el mercado de tierra y posibilitar la entrada de los capitales privados y permitir la explotación del suelo, del subsuelo, de los recursos hídricos, petroleros, mineros, etcétera. Con este paso, y esto no hay que perderlo de vista en el caso de México y la puesta en marcha también en América Latina en muchos estados nacionales, de que el Estado facilita los procesos de acumulación y deja abiertas, al menos en el aspecto legal, su faceta de reguladores de los procesos que se dan en el campo mexicano para asumir abiertamente un perfil neoliberal. Después de la reforma del 92, se vinieron en cascada otras reformas también orientadas a privilegiar la participación de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros, en áreas sustantivas para el país. O sea, se vino la reforma de la ley minera, la comercial, la indigenista, la energética, la de telecomunicaciones, la educativa y la cultural. Estas dos últimas que apuntan a que el patrimonio cultural de México y de los pueblos indígenas sean utilizados en beneficio del turismo y las industrias culturales. Entonces, queda claro que a la hora de legislarse, pues sí se legisló en favor de estos procesos de acumulación, en donde, como señalaba, las políticas orientadas a promover el desarrollo del turismo rural comunitario quedaron meramente al margen y más bien parecen apegarse más a políticas de combate a la pobreza que una política de desarrollo y de promoción realmente del turismo comunitario rural. Este tipo de reformas neoliberales tuvieron consecuencias devastadoras en el campo mexicano. La mayoría de las comunidades rurales agudizaron sus condiciones de pobreza y los jóvenes y las jóvenes se vieron obligados y obligadas a emigrar, a abandonar sus lugares de origen, ya sea para buscar trabajo en otros, incluso en los destinos turísticos que se estaban desarrollando, o bien salir al extranjero. Entonces, la década de los 90 vio un importante proceso de expulsión territorial de la población rural y el trabajo no agrícola ganó preeminencia en las comunidades rurales, donde la diversificación y sobre todo la intensificación del trabajo se convirtieron en un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, bien, durante ese periodo el turismo, paralelamente el gran turismo de masa, se convirtió en la tercera fuente de divisas a nivel nacional, solamente por debajo del petróleo y las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos. Se expandió la turistificación a lo largo de todo el litoral del país, tanto en el Pacífico como en esta zona del Caribe. Y bueno, esto se llevó a cabo a través de procesos, como ya han señalado numerosos autores, procesos de despojo de tierras de comunidades indígenas y campesinas, en donde los inversionistas aliados, desde luego con los gobiernos locales y federal, utilizando los vacíos legales, llegaron a hacer este despojo de tierras que en diversos casos pues llevó a actos de violencia, como también ya ha sido documentado por diferentes autores. El desarrollo turístico, pues, implicó la apropiación de tierras ejidales y comunitarias por parte de inversionistas turísticos e inmobiliarios. El FONATUR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Turístico, que depende del gobierno federal, es una poderosa agencia gubernamental que se encarga, sí, de la promoción del turismo, pero también operó como un superministerio que invitaba a los inversionistas privados a invertir en turismo, por un lado, mientras que por otro lado realizaba privatizaciones y subastas de tierras, tanto de comunidades indígenas y campesinas, como bienes propiedad de la nación. Entonces, en lugar de promover el turismo rural o de pequeñas y medianas empresas con participación social, esta agencia atendió exclusivamente a los grandes inversionistas. Y miren, tan es así que si ustedes se van a las guías turísticas, tanto las que se promueven por internet
como pues las que son impresas, tanto aquellas que son dirigidas a grupos así de élite como Lonely Planet o la Guía Verde de Michelin, que se orientan a un tipo de turismo, como aquellas promociones que se hacen a escala de Internet y para la promoción del turismo de cercanía, pues muchas veces las comunidades rurales ni siquiera pintan en el mapa, con excepción de los programas de pueblos mágicos, donde ahí lo que cuenta es la cabecera municipal. Pero bueno, ¿dónde está el apoyo? O sea, yo pregunto, ¿dónde está el apoyo para que el turismo rural pueda desarrollarse como una más de las actividades? O sea, yo pienso que ninguna comunidad puede depender únicamente del turismo, sino más bien siguiendo con los patrones que desde hace ya varias décadas llevan a cabo las comunidades en el sentido de tener una producción diversificada, ¿cómo podría entrar? Y ese es un trabajo que se tiene que hacer en comunión con las propias comunidades, en diálogo con las comunidades y desde luego tomando en cuenta las opiniones y las experiencias de los propios agentes del sector rural, las propias comunidades indígenas y campesinas. Pues lo que observamos es que hasta ahora no hay, cuando se promueve el turismo, o sea, no existe, puedo decir, en los imaginarios del turismo, no están presentes las comunidades rurales para que podamos decir, ¿y cómo van a llegar los turistas? ¿Cómo los turistas? Y esto tiene que ver mucho con la pregunta de Ernest. ¿Quiénes son? ¿Quiénes pueden ser los turistas que van a llegar a este turismo de cercanías? Y es en ese sentido que sí se nota una ausencia de políticas públicas destinadas, primero, a proteger a las comunidades rurales y a sus tierras, y por otro lado, cómo posicionar la oferta turística de estas comunidades para poder propiciar y desarrollar este turismo rural comunitario para las comunidades que así lo decidan. Muchas Nada más gracias, para Cristina. concluyo que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 pues hizo que muchas personas que perdieron sus empleos regresaran a sus comunidades, retornaran a la milpa, y yo pienso que esa es una gran riqueza que habría que rescatar para la promoción de cualquier tipo de proyecto, incluyendo los proyectos turísticos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la tercera pregunta. ¿Qué opinión tienen sobre la necesidad de que las iniciativas de turismo rural comunitario fortalezcan su vinculación comercial con agencias de viajes, turoperadores y otros intermediarios privados? Vamos a empezar ahora con Samuel, después Teresa, Cristina y Ernest. Les voy a pedir, por favor, sus intervenciones en no más de 5 minutos para poder tener una ronda de preguntas nutridas. Eso sí es una pregunta, Maxim, y bueno, ya, o sea, felicitar a Ernest por justamente poner en la mesa esta pregunta, ¿no? Partiré de nuevo de este trabajo que habíamos hecho del Atlas de Turismo Alternativo en la península de Yucatán, ¿no? En este momento, en 2013, pues observábamos que las empresas que recibían mayor número de turistas estaban vinculados con turoperadores, ¿no? Eso también por la característica de la península de Yucatán de tener justamente pues el polo turístico más grande de América Latina con Cancún Riviera Maya y de tener justamente pues este traspaís de acuerdo de origen, con una origen pues justamente maya que justamente pues facilita estos vínculos entre el mercado turístico y justamente este imaginario exótico, ¿no? Pero lo que habíamos observado también es que de las 14 empresas que operaban en dependencia muy alta con turoperadores, pues estas empresas captaban más del 80% de sus visitantes a través de este canal. Entonces, una forma de monopolización también, ¿no? Si hablamos de la empresa Ultonotil, por ejemplo, que trabajaba justamente con algunas comunidades, pues ahí había contratos de exclusividad, ¿no? Donde la comunidad no podía traer otros turistas que no estaban turistas justamente de estos tipos de empresas, ¿no? Pero también, a la par, lo que observamos es que muy pocas empresas
sociales, ¿de acuerdo? Tenían una página web en operación, por ejemplo, ¿no? Que habla un poco del vínculo de la difusión de las iniciativas, ¿no? Pero más que todo, en una pregunta directa para terminar justamente este trabajo censal, pues una empresa social sobre 4 ya tenía problema para comercializar su oferta. Falta de difusión, promoción, publicidad, mercadeo, presencia en Internet y señalización, ¿no? Y lo que observamos, ahorita pues sí, tal vez a 10 años de esto, es cómo numerosas organizaciones de base apostaron a formar redes colaborativas, ¿no? Y estas organizaciones de segundo y tercer nivel son redes de colaboración entre empresas sociales de turismo centradas en 2 aspectos. El primero, un acceso más directo al mercado, es decir, justamente, pues, no comercializar a través justamente del sector privado, sino que intentar llegar al consumidor final, ¿no? Y eso a través de mecanismos de promoción y de venta, ¿no? Pero también, a la vez, una capacitación de sus miembros, ¿no? Entonces, en la península de Yucatán, y la doctora Ana lo presentó, lo platicó un poquito justamente en la sesión precedente, estaban más de 60 empresas sociales que estaban integradas en algunas de las 7 redes existentes en la península. Es interesante porque teníamos 150 empresas sociales en su momento, y ahí vemos que casi un tercero, ¿de acuerdo?, ya se ha integrado en una red de segunda o tercer nivel, ¿no? Entonces, el origen de cada una de las redes se relaciona con actores externos diferentes y su nivel de consolidación es variado. Algunos se han fortalecido en el transcurso de los últimos años, han fortalecido sus liderazgos internos e incluso tras de ellas se han aliado en una organización de tercer nivel, ¿no? Esta Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Mientras que otros tienen menos desarrollo o están apenas en formación, ¿no? Y también una información que va en el sentido de lo que nos está diciendo Cristina, ¿no? O sea, la cooperación internacional está atrás de 6 de estas 7 redes, en el caso de la península de Yucatán, ¿no? Pero no es un fenómeno aislado a la península de Yucatán, es decir, o en México, ¿no? Porque en un trabajo que hicimos recientemente con Leo, que está aquí presente, Leo Male, que saludo, pues justamente, y Alejandro Montañez, identificamos 47 redes de empresas o cooperativas de turismo comunitario en América Latina. 2 en Argentina, 1 en Bolivia, 3 en Brasil, 2 en Chile, 3 en Colombia, 5 en Costa Rica, 7 en Ecuador. Había un compañero de la RICANSI que estaba aquí presente, ¿no? 1 en Salvador, 2 en Guatemala, 1 en Honduras, 10 en México, 2 en Nicaragua, 1 en Paraguay, 5 en Perú y 1 en Uruguay, ¿no? Y como última información para cerrar, pues nos dimos cuenta que al final, o sea, estaban en categorías diferentes. 1, algunos comercializaban a través de redes y organizaciones comunitarias. 2, algunas estaban organizaciones civiles que asumían la tarea de comercialización. 3, a veces estaban en una alianza entre redes y organizadores comunitarios con empresas privadas o fundación, ¿no? Ahí citaré, por ejemplo, el caso de Travolution, ¿no? 4, son tour operadoras a veces privadas que comercializan turismo comunitario, ¿no? Esta imbricación de alguna forma entre lo comunitario y lo privado, ¿no? Y por fin, pues vimos también comercialización a través de estructuras públicas, ¿no? La red de parques comunitarios Mapulu Rural, la red colombiana de turismo comunitario rural, la Coprena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, y cerrando esta pregunta, o sea, pues sí estamos observando, ¿de acuerdo?, este vínculo que puede haber, este vínculo comercial, pero también como una visión bottom-up, pues está más que emergiendo, ¿no? Estamos hablando de casi 50 redes de comercialización de turismo comunitario en toda América Latina. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Teresa. Graças, Maximini. Em Brasil também um dos retos, né, que se enfrenta ao turismo comunitário é o tema da comercialização. Como dizem os grupos, estamos organizados, pero o turista não chega. Como historicamente o turismo comunitário surgiu em Brasil em um contexto político-territorial de lutas contra os grandes agentes econômicos, luta contra a expulsão do território heredado, muitas das experiências estão vinculadas à organização social, como associações de residentes, a ONGs. Portanto, a tese de Dilane Moraes revelou que existe uma tensão em estes grupos em Brasil,
com uma pergunta. Como conciliar as estratégias de resistências com as estratégias de comercialização? Os discursos estão entre não quero que me tratem como um negócio e devemos ser uma empresa. Então, estão sempre, historicamente, né, vendo que devem se lançar no mercado, mas, ao mesmo tempo, historicamente, são grupos de lutas sociais. Como fazer o câmbio? Como trabalhar em esses dois espaços? E o turista não ligou, principalmente com a pandemia, né? Em outras palavras, também uma pergunta que faz é: quem é nosso público objetivo? Como ligar a ele? Quais são as estratégias alternativas de acesso ao mercado? E as discussões entre a experiência de turismo comunitário no Brasil são sobre os cuidados para não cair nas trampas do mercado convencional de agências de turismo que exploram seus territórios de qualquer modo e a qualquer custo. Uma preocupação de grande parte das iniciativas, né? Como temos alguns grupos, algumas agências que trabalham de forma diferenciada, de maneira diferenciada. Então, entendendo a necessidade de estar no mercado, em Brasil temos algumas experiências que têm suas próprias agências, outras que têm acordo de trabalho com operadoras turísticas, e, todavia, muitas experiências organizam o turismo comunitário sobre a base de los mercados informais, alternativos e solidários, como a economia solidária e o comércio justo. Também recebe apoio de empresas sociais e ONGs com a questão da comercialização. Uma iniciativa muito interessante em Brasil se chama o Coletivo Muda, uma rede de agências e tour operadores turísticos, também são 17 associados, que apresentam atuação diferenciada no mercado turístico, né? Em geral, os proponentes destes tours operadores são pessoas que já haviam trabalhado com experiência de turismo comunitário, com experiências de projetos de desenvolvimento local sustentável, que vendo a necessidade de actuar de forma diferenciada no mercado, criaram tour operadores que entendem que é realmente o turismo comunitário, trabalham de forma cooperativada, construindo os projetos de visitação de experiência, os custos, e agora estão em grupo coletivo, prestando este serviço diferenciado de comercialização. Eu creio que em Brasil é que se apresenta mais diferente, né? Que está atuando de forma, para ajudar, né, a comercialização de muitas experiências de turismo comunitário. Graças. Gracias. Cristina, por favor. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba hace rato, yo me quiero referir ahora a la experiencia en la zona, como dice Samuel, del Traspaís, en la parte de la península de Yucatán y particularmente en el estado de Quintana Roo, que vemos que las ofertas de turismo rural no existen en el imaginario. O sea, ¿cómo van a llegar los turistas si no están ni siquiera en las guías turísticas que se promueven por parte del Estado? Si hubiera una relación asimétrica, una relación que se da entre las comunidades rurales y el gran turismo, viene siendo a partir de la oferta de mano de obra muy barata, pero de ahí a que el gran turismo que llega pueda articularse con las pequeñas comunidades, pues sí se nota una gran ausencia, porque como les señalaba, ni siquiera aparecen en el mapa. Las comunidades están ausentes de los imaginarios turísticos, entonces cuando llegan los turistas, pues generalmente llegan a hoteles y resorts con todo incluido, y eso significa que pues están los turistas prácticamente secuestrados o están ahí guardados en el búnker, ¿no? Como diría Ernest.
Cañada, en el búnker de Sol y Playa, y ahí mismo los captan las empresas que están dentro de los hoteles para invitarlos a hacer algunas excursiones. O sea, es un turismo de corta duración, o sea, están 5 o 6 días en la Riviera Maya o en Cancún, y de ahí los llevan a hacer algunas excursiones, ya sea a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Tulum, por ejemplo, o a los parques temáticos que controla un solo grupo empresarial, el Grupo Xcaret. Y desde allí llevan a los turistas a conocer, o sea, cuando llevan a conocer a los turistas a las comunidades es sorprendente, incluso en el parque temático, lo que ha hecho esta empresa es poner una cabaña, y dice, así viven los mayas, y muñecos que simulan, bueno, que son unas estatuas para que los turistas sepan cómo viven los mayas. O sea, a ese nivel de privatización se ha llegado, y de esta manera pues no hay forma fácil para que el turismo rural se pueda desarrollar. De ahí por eso mi insistencia en la necesidad de que haya una política de Estado orientada pues ya no nada más al apoyo del gran turismo y a los grandes inversionistas, sino que haya una verdadera política pública donde las comunidades puedan empoderarse y que la oferta turística pues realmente logre impactar tanto en los imaginarios de los turistas, y que se logre que las personas lleguen a esas comunidades, conozcan, puedan entrar en relación con las comunidades locales. De otra manera, como señalaba Teresa, ahí en el caso de Brasil, pues la gente trabaja mucho, pero los resultados en cuanto a la llegada de turistas pues sigue siendo bastante pobre. Pues yo ahí la dejaría. Gracias. Gracias, Cristina. Ernest. Sí, de forma breve. Yo contestaría esta pregunta que la necesidad de alianzas con distintos tipos de intermediarios comerciales tiene que ver con el mercado al cual las comunidades se dirijan. Es decir, si definimos cuál es el mercado, tendremos que entender cuáles son las reglas del juego y cómo funcionan y cómo acceder a ellos. Si tú quieres apostar al turismo internacional, para una comunidad le va a resultar muy difícil acceder directamente. Va a necesitar fundamentalmente de estructuras que le permitan una mediación, sean touroperadores en sus países que conectan con las agencias. Ya. Digo, les va a permitir, perdón, es que hay alguien que tiene el micrófono abierto, estoy cerrándolo, aquí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Ok. Bueno, lo que les quería decir es que el problema tiene que ver con cuál es el mercado al cual te quieres dirigir. Si te diriges al mercado internacional, desde una comunidad les va a ser mucho más complicado poder acceder directamente si no tienes estas estructuras de mediación. Sean touroperadoras en el país donde están ellos, sean agencias mayoristas en el país donde están los turistas, sean plataformas de distinto tipo, hacen falta toda una cadena que contribuye a esta mediación. Si te diriges a un mercado doméstico, las estructuras de mediación probablemente van a ser menos y van a ser otras. Y si te diriges al mercado de proximidad, probablemente no vas a necesitar estas alianzas comerciales, en cambio vas a necesitar alianzas con estructuras locales que te ayuden a acceder a estos mercados. Es decir, si tú estás buscando mercado en tu misma localidad, probablemente lo que te interesa es tener una buena relación con actores que están en ese territorio. Te interesa estar posicionado y que la gente te conozca cuál es tu oferta. No vas a necesitar una estructura de mediación comercial de otro tipo.
Entonces yo creo que esta pregunta depende fundamentalmente de cómo es el mercado al cual te quieras dirigir. Y sobre todo lo más importante es tener claro que para el turismo comunitario no hay un solo mercado. Esto que muchas veces se le ha repetido a las iniciativas que solamente tenía sentido pensar en turistas de alto poder adquisitivo que iban a gastar $300 la noche, bueno, esto nos ha llevado a generarnos, nos ha llevado a un callejón sin salida. Frente a esto hay que pensar en la pluralidad de actores y de lo que uno tiene que tener claro es, en esa pluralidad, hacia dónde quiero ir y hacia dónde puedo. Y conocer las reglas del juego en cada contexto. Y eso implica también conocer una parte de los lenguajes, los códigos y las necesidades técnicas que van a tener esos distintos interlocutores con los que tengan. Y al mismo tiempo hay que tener una discusión de carácter político. ¿Con quién quiero aliarme? ¿En qué términos? ¿En qué formas de respeto y de reciprocidad? ¿Qué tipo de relaciones comerciales se establecen? Si no, corremos el riesgo de quedar en una relación de subordinación y supeditación. Es decir, decidir cuál es el mercado en la pluralidad de posibles opciones, qué podemos hacer y qué tenemos para hacer, con quién, y una vez decididos cuáles son las reglas de ese juego y qué decisiones políticas tomamos en torno a esos procesos de comercialización. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos.